Muchas gracias. La verdad que una suerte que lo conseguimos el domingo pasado porque mira, con un amistoso hoy nos anularon 2 goles, que sería una finalísima. Prácticamente como un amistoso, ¿verdad? Porque para cumplir y tratar de que sea esto una fiesta. ¿Cuánto refuerzo ya habló con el técnico sobre eso? ¿Cuándo va a dialogar con él? No, él ya me deja una lista y bueno, esta semana estaríamos viendo ya la forma de ver qué es lo que vamos a traer jugadores o lo que van a quedar, lo que van a ir, tenemos que hablar con ellos si es que hay. Yo voy a tener, la verdad que no me molesté en ver la lista, voy a verlo mañana. Sí, la verdad que muy emocionado, una alegría enorme, pero bueno, a veces el fútbol te da estas caricitas, el fútbol a veces es muy ingrato, por eso hoy nos toca ganar, estar tranquilos, contentos y pensar que si no ganás no sos un desastre o un delincuente. Esto es fútbol, es un juego, a veces te toca, a veces no, hay que prepararse para tratar de lograr objetivos, pero si no lo lográs hay que empezar de nuevo como se hace habitualmente. No, estamos hablando hace rato ya con la dirigencia, estamos viendo situaciones, cuestiones puntuales, individuales, así que con el correr del tiempo se va a ir resolviendo un montón de cosas más. ¿Pero cuántos jugadores necesitaría? No tenemos números. Vamos viendo porque hay que ver quién se queda también, hay chicos que se le termina el contrato y quiero ver si continúan o no, entonces hay que analizarlo con tranquilidad. Sí, ha sido una semana para nosotros de mucha alegría, mucha satisfacción de haber logrado ya la semana pasada el objetivo que hace tanto tiempo este grupo viene persiguiendo y no se nos daba. Bueno, creo que por perseverancia, por trabajo, por el gran grupo humano que hay acá, hoy se logró una fecha antes de finalizar el torneo. Hoy nos quedaba solamente cumplir con el calendario, porque ha sido un año para nosotros duro, con momentos muy malos, con momentos muy buenos como esta consagración. No, y siempre nosotros el sacrificio, la humildad que siempre, cada partido nos vamos y gracias a Dios conseguimos el título del clasifico del Clausura y ahora nos espera el Libertadores. Y sí, por los puntos somos los mejores y por lo que fue el juego y la propuesta futbolística que tuvimos durante todo el campeonato, me parece que bueno, otros equipos también hicieron buenos partidos, pero nosotros mantuvimos una regularidad importante. No, ya dije el otro día que el grupismo que hay dentro del plantel, ese fue lo fundamental para que salgamos campeones. Bueno, y de tu futuro continúas en Guaraní para el año 2017, ¿qué hay de...? No, yo ahora voy a descansar y disfrutar de todo esto y después veremos qué pasa. Sí. Ñande ore club con no sea campeón, no representar la ñande Guaraní, ñande Plata, Herrera. La clave fue de demostrar siempre un buen fútbol, demostrar siempre la humildad, el trabajo de día a día. Veníamos conversando que tenía que ser así para llegar al objetivo. Pasamos muchísimas cosas cosas buenas con dificultades, pero las dificultades supimos superarlas. No sé si voy a ser el equipo, pero como digo, soy el complemento, ellos son los que engrandecen nuestro juego. Yo trato siempre de aportar lo que es la experiencia también y ayudar en los momentos precisos. Esos momentos precisos son cuando hay esas caídas que duelen un poco y ahí es donde uno entra con su experiencia para poder levantarlo y ellos han asimilado bastante bien toda esa parte y pudimos lograr el objetivo.